Hoy la dinámica de la enseñanza va a ser lo siguiente. Vamos a orar. Luego quiero hacerles una invitación para ustedes como personas que están a cargo de un servicio que el Señor les ha encomendado. Es algo muy breve y quisiera que dos personas compartieran acerca de lo que voy a hablar. Y después de eso vamos a trabajar el texto que había para trabajar en la casa, que pues trabajaban en grupos, y vamos a ver qué podemos lograr con ese texto. Bien, así que bienvenidos a todos los que nos hemos saludado, a todos los que se acaban de conectar, a todas y todos, que el Señor les bendiga. Y quiero recomendarles que si ustedes conocen personas que sean pastores o ministros que estén a cargo de una congregación, están cordialmente invitados. Solo que usted le advierta qué es lo que hacemos acá. ¿Por qué? Porque de pronto piensa, porque de pronto puede que sea una persona que piensa que sabe mucho y entonces se va a aburrir, porque aquí no, si ustedes se dan cuenta, no pretendemos mostrar cuánto sabemos, sino aprendemos es a masticar entre todos, ¿sí? Al ritmo de todos. Entonces, si usted ve que esa persona como que dígale, bueno, vaya, invítelo de todas maneras, no, no, usted no se va a poner a hacer acepción de personas, sino invítelo y aquí que se fogue y ya, ¿sí? Pero este grupo está destinado para eso, ¿listo? Así que bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche que tú nos has permitido llegar hasta este momento. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a poder desarrollar este tiempo conforme a tu voluntad. Y tu voluntad es que cada vez que abramos la escritura podamos escucharte a ti, ver a tu Hijo y habiendo visto a tu Hijo tener vida eterna, es decir, poderte conocer. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a que nosotros en medio de cada uno de nuestros servicios, de nuestros ministerios, podamos ser útiles para edificar la iglesia y que ninguno de nosotros tenga un concepto más alto que el que debamos tener, ¿no, Padre? Sino que por el contrario tengamos la misma actitud que tú tuviste, Señor Jesús, que viniste no para ser servidos, sino para servir a los demás. Ayúdanos a ser buenos pastores, ayúdanos a tener tu corazón, moldea nuestros corazones, golpéalo, moldéalo, tú que eres arquitecto y alfarero, moldea nuestra vida, fórmala y ayúdanos para que nosotros con inteligencia y sabiduría podamos desempeñar la labor que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que quiero animarles es nosotros estamos preparando en Puente Largo, ya estamos trabajando sobre el tema de bioseguridad para podernos congregar. ¿Cuándo? No sabemos, pero ya estamos trabajando en ello, para que cuando se den las autorizaciones, pues ya estemos preparados. Así que si usted tiene interés en capacitarse para ese momento, por ejemplo, la pastora Marta, eh, Rocío, Patricia también, que apoya a la pastora Marta allá en Santa Marta, Marcela, Marisol, Edgar, Julio, Francisco, Paola, Yamile, si ustedes necesitan como mirar cómo trabajar en ello, entonces pues, y quieren participar de esa información, pues les podemos hacer partícipes de esa información. ¿Por qué no nombre al pastor Clímaco? Porque el pastor Clímaco está en un proceso diferente y quisiera que de manera breve el pastor Clímaco nos contara qué es lo que su merced está preparando allá en la iglesia, qué medidas ha tomado y pues si también pueden contar con su apoyo para poderse direccionar en él. Buenas noches para todos. Eh, pues le doy gracias a Dios porque hemos recibido el permiso para hacer el culto al parque y, bueno, si Dios lo permite, el 27 comenzaremos, aunque podemos hacerlo desde el domingo pasado, podíamos hacerlo, pero como no teníamos todos los implementos de bioseguridad, entonces por eso lo dejamos hasta esa fecha. Pero en lo de bioseguridad es un antes, durante y después. Pero en general es el mismo protocolo que se tiene para dentro de la iglesia, es el mismo protocolo que se usa al parque. El aforo solamente son 50 personas, incluyendo servidores. ¿Qué más puedo decirles? Eh, ¿Por qué decidimos hacer esto como la localidad de Kennedy, que somos los pioneros? Es porque el tema de los templos se va a demorar bastante. Eso es lo que nos dicen.
y más fueron como están peleando con la alcaldesa, algunos pastores, sí, eso se demora. Entonces, no, yo le doy gracias a Dios por esa oportunidad que nos dio. Igual solo el tiempo es hora y media, incluyendo preparar todo, estar listos y terminar y dejar el parque o el espacio que vamos a usar. Yo tengo el protocolo, ese protocolo ya está autorizado. Si alguien lo necesita, se lo puedo pasar. También tenemos una capacitación que dieron aquí en Kennedy, que nos explicaron el antes, durante y después. También si la necesitan, también se las podemos hacer llegar. Y los elementos de bioseguridad son solamente alcohol, gel, el, el termómetro para medir la temperatura y hacer que las personas guarden el distanciamiento. Eso es todo, no más. Gracias, Pastor Clímaco. Ustedes imaginan, miren por un momento esto, pensemos en un año atrás y comparémoslo con este momento. Les voy a contar, la iglesia de Kennedy entregó hace 3 meses, Pastor Clímaco, o hace 2 meses, entregaron la bodega en donde nos Hace 4 congregábamos. meses, pastor. ¿4? Sí. Bueno, hace 4 meses se entregó, pero la iglesia sigue. O sea que hace un año eso era impensable. ¿Cómo va a seguir la iglesia si no hay un lugar donde congregarse? Sin embargo, en este momento ellos ahora tienen la oportunidad de salir a predicar al parque. Obviamente tienen que, mejor dicho, ser súper rigurosos con eso. Pero ahora van a tener la oportunidad, en donde van a predicar, que es un parque que se presta porque tiene incluso gradas, tiene una alameda, bueno, es muy chévere. Pero lo mejor es que las casas que están alrededor, pues no van a tener excusa para no escuchar el evangelio. Y tienen la autorización de la alcaldía, o sea que tienen protección de la policía, de los bomberos. Es muy bueno, es muy chévere. O sea, claro, con toda la prudencia, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está a la orden el pastor Clímaco para que lo puedan realizar. Yo le felicito por eso. Yo siempre soñé con hacer eso en Kennedy, pero no pude, le tocó a él. Entonces, bueno, felicidades, felicidades, hermano, felicidades. Que el Señor los use, les guíe y les siga orientando en todo. Entonces, muy bien. Bueno, eso era lo que quería compartir. Entonces, cualquier cosa que necesiten, con él pueden hablar. Seguramente eso se va a replicar pues a más partes de la ciudad y del país. Eh, Marisol y Marcela, tengo entendido que ayer y hoy, entre ayer y hoy, no mentiras, el sábado pasado creo que ya dieron algún permiso en Soacha, no sé. Pastor, sí, de hecho, desde que terminó la cuarentena, el alcalde de Soacha dio ya como el aval. Nosotros estábamos ubicados en un salón comunal en un conjunto residencial. Entonces, desde que empezó la cuarentena, obviamente tuvimos que salir de allá. Ahorita en ese momento no tenemos lugar, estamos orando por eso. Y pues mirar a ver lo que Dios vaya aparejando, pero para la iglesia sigue y ha crecido. Muy Entonces, bien. igual también en los temas de protocolos, yo trabajo en ese tema, soy profesional en salud ocupacional. Si alguien necesita algo, si alguien necesita capacitaciones, con mucho gusto. Estoy para servirles. Súper, muy bien, gracias Marisol, eso. Y bueno, de lo que dijiste, lo que más me gustó fue que la iglesia está creciendo, entonces muy bien. Lo que les estoy diciendo, hace un año Sí. eso era impensable, no sabemos cómo hacerlo, entonces ahora está muy bien. Bueno, en esa misma línea, les quiero animar a lo siguiente. Yo sé que todos sabemos que los grupos de estudio deben desarrollarse. Tengo una Porque pregunta. sí, Ay, tengo señora, una pregunta. Qué pena, es que yo levanté mi mano, ¿no la viste? No, no. mentiras. Tengo una pregunta. Tú hablaste de cuando vayamos a iniciar y los que quieren pues aprender el tema de bioseguridad. Estoy pensando en la población sorda. Si ustedes dentro de eso han tenido en cuenta por el tema con ellos, porque no pueden quedar, o sea, deben quedar muy visibles al intérprete. Y Climiaco habló del alcohol, de la separación, pero si dentro del templo deben usar tapabocas, el intérprete no puede utilizar tapabocas, obvio. En el, Entonces no sé bueno, cómo se va a no, manejar eso. Y dos, lo otro es que nosotros también hicimos un tiempo el culto en el Parque de los Novios, el de la 63. En los domingos lo hacíamos allá y llevamos pues que es como un parlante para el tema de la alabanza. ¿Qué nos afectó?
el tiempo del invierno. Cuando comenzó a llover, ya, ahí sí fue cuando nos tocó buscar ya el lugar y todo, porque lo estamos haciendo en el parque. Tiene ventajas, pero el tema del clima nos afectó a nosotros bastante. Entonces, era esas dos cositas. La pregunta con el tema de los sordos y palabra viva, si incluye eso, y quién de nosotros va a tomar el curso. O sea, la idea es saber bien con nosotros cómo se va a hacer. Listo, entonces ahora cuando terminemos la reunión puntualizamos el tema. Por lo pronto, pues utilizarían la careta transparente. Eso es. Bueno, Yo tengo eh, una pregunta, qué sí, pena. señora. Es que pues nosotros nos reuníamos pues, en una casa, pero yo siempre he tenido como la duda, digamos que todavía en este momento los grupos los seguimos haciendo algunos remotos y otros pues presenciales en las casas, no hemos empezado a congregarnos. ¿Por qué? Nosotros sabemos que se tienen que cumplir los protocolos, pero nosotros no tenemos ningún registro ante cámara de comer, o sea, absolutamente nada. Entonces, yo no sé si en ese caso, como nosotros estamos haciendo ahí la hora, podríamos solicitar autorización o no aplicaría. Porque entiendo que creo que uno tiene que estar constituido legalmente. Pastor Clímaco. Pues eso, cuando la alcaldía da el permiso, no importa que uno no tenga la iglesia constituida y representada ante el Ministerio del Interior. En ese momento no interesa. Uno puede profesar la fe, ese es el decreto nacional, a cielos abiertos. Y lo segundo, pero cuando ya den el permiso de abrir los templos, ahí sí, si la iglesia no tiene personería jurídica, no le dan el permiso. Igual en cualquiera de los dos casos, bueno, ya sabes con la acotación que acabo de dar el pastor Clímaco, pero igual en cualquiera de los dos casos, eh, pues la iglesia tiene una personería jurídica, es decir, en Puente Largo, pues se puede hacer extensiva a las congregaciones que lo necesiten, ¿no? De una forma, sí, mientras se necesita presentar el permiso para ello. Sin embargo, quiero hacer una acotación. A los que están buscando dónde congregarse, tengan en cuenta lo siguiente, y con esto cerramos el tema, ¿vale? Es, si van a buscar un lugar, tengan en cuenta el distanciamiento. Es decir, voy a poner un ejemplo. No, nosotros pagábamos una bodega que costaba 100 pesos y allí cabíamos 80 personas. Pero resulta que ahora la bodega cuesta 120, un poquito más, porque van a tirar a ganar lo que habían perdido durante estos meses. Y ahora caben los mismos 80, pero por el distanciamiento, ahora caben 25 o 30, pongámosle por mucho 40. Entonces hay que tener en cuenta eso, que eso genera un desgaste, o que hay que buscar un lugar más grande, o que de pronto, yo creo que también es posible uno consiga unas personas que como no tuvieron ingresos durante este tiempo, lo dejen más barato, y hay que mirar esto. Pero les pido el favor es que sean sabios con los espacios, con el tiempo, con los gastos de bioseguridad, porque eso es un gasto que no pueden ignorar, no pueden decir solamente, no, eso es gel y alcohol, y bueno, no, eso es un gasto significativo, dependiendo más para cada congregación. Y lo segundo, el espacio. Entonces puede que les demande más espacio. Eso es la única recomendación que quiero hacer. Bueno, el segundo punto es, en este momento se van a desarrollar unas charlas, bueno, no, es que charla suena como por allá, una vaina maluquita, ¿no? Se van a desarrollar unos talleres, o sea, es algo práctico para ayudar a las personas que quieren hacer grupos de estudio, que tienen temor de hacer grupos de estudio, que no han podido hacer grupo de estudio, etcétera. Eso se va a desarrollar en Puente Largo. ¿Cuál es el objetivo de estos talleres? No es enseñarles a trabajar una perícopa, porque para eso creo que todas las congregaciones ya tienen el trabajo. En Puente Largo están los que quieren dar la vida. En Usme está el taller de sembradores. En Kennedy está el taller de testigo. Y así en cada congregación, ¿verdad? Entonces no es para eso. El taller es, por ejemplo, entonces yo hablara con Michael, entonces Michael, ¿tú tienes grupos de estudio? No, yo toda la vida he querido tener, pero yo no sé cómo hablarle a la gente. Eso, allí se les va a dar un taller, ese taller va a durar más o menos un mes, mes y medio, en donde van a haber grupos pequeños, por ejemplo, este grupo ya es muy grande, hay grupos pequeños, en donde se les va a ayudar a que puedan desarrollar esos grupos de esa forma, cómo atacar esas debilidades, esas falencias personales, y que puedan seguir haciendo la obra.
Entonces yo los invito a que ustedes contesten la encuesta, que una encuesta que ahora mismo si alguno la tiene la puede colocar en el chat. ¿Para qué es la encuesta? Para contactarlo y para identificar las debilidades. Esa encuesta lo que hace es saber usted qué debilidades tiene. Ahora, puede que la puedan resolver las personas de la congregación que usted está pastoreando. Entonces, que ellas la contesten y los contactarán para hacerlos partícipes de uno de esos grupos de trabajo y de esa forma vamos a poder desarrollar todavía mejor los grupos de estudio. Entonces, va a ser muy chévere, va a ser muy chévere, muy chévere. Entonces, por ejemplo, hay personas que contestaron, ¿qué se les dificulta cuando hace grupos de estudio? Entonces, hubo unos que dijeron, yo no sé cómo hablar, me da miedo, no sé cómo abrir una conversación. Otros contestaron, a mí no me da miedo, pero yo golpeo a la gente verbalmente. Entonces no sé cómo controlarme, no sé cómo ser más, entonces van a trabajar, y etcétera, etcétera. Allí ya Juan David puso el formulario, entonces usted simplemente le da clic y lo diligencia, y allí ya después lo van a contactar. Así que filosos allí todos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, habiendo dado las dos anteriores consignas, vamos a trabajar el texto que es para el día de hoy. ¿Me pueden recordar cuál es el texto? Romanos 7. Romanos capítulo número 7, versículo 1 al 6. Le voy a pedir el favor a Michael que lo leas, por favor. Buenas noches para todos. ¿Alguna versión en especial o La que gustes. tengo nueva traducción internacional? Ok. Del 1 al 6. Dice, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús por esta palabra y te pedimos que nos ayudes a desarrollar este texto, Señor. Ayúdanos a aprender de él y que esto ministre en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de este texto vamos a mirar lo siguiente. Lo primero que vamos a identificar son si el texto tiene una introducción o, sí, eso es lo primero, si tiene algún tipo de introducción, algo que nos oriente desde el inicio. Así que le pregunto a Francisco, Francisco, ¿tú ves en ese texto algún tipo de introducción? Sí, ¿Cuál? ¿Cuál escucha? ves allí? El versículo 1, Explícanos por qué lo ves como una introducción, por favor. porque el apóstol Pablo está hablando acerca de que nos acordemos de la ley, ¿sí? Que la ley tenía un propósito y era que
el hombre como tal no podía desligarse de esa ley, ¿sí? Dice que ¿acaso ignoráis, hermanos, que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? O sea, yo veo que ahí el apóstol Pablo quiere hablarnos acerca del propósito de la ley. Entonces ¿Del yo lo veo propósito de como una qué? introducción de la ley, De la ley. Ok, ¿y cuál sería, según esto que acabaste de decir, el propósito de la ley? que estamos muertos en ella, no que ella se enseñorea de nosotros, y por eso hace la analogía del matrimonio. Cuando el hombre vive, la mujer está ligada a la ley del marido, ¿sí? Pero espera, no te extiendas. En el versículo 1, en el versículo 1, solo estamos viendo el 1 como introducción. En el 1 como introducción. Sí, está diciendo que no ignoremos que la ley se enseñorea del hombre. Entonces Ok, hace una introducción de lo que, como estamos nosotros bajo la ley, la condición del hombre bajo la ley. muy bien. Entonces una pregunta para Luz Estela. Gracias, Francisco. Una pregunta para Luz Estela. ¿Cuál es el propósito de una introducción? ¿Para qué un texto tiene una introducción o para qué cuando uno habla hay una introducción? ¿Para qué sería útil? La introducción es útil para saber de qué se va a tratar el texto o en qué situación estamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, tiene como propósito dar como un marco sobre el cual se va a desarrollar toda la idea de la predicación o del mensaje o de la narración. Muy bien, Luz Estela. ¿Y aquí cómo hace la introducción Pablo? Pastor, pues yo veo acá la introducción, es cuando él dice que él está hablando con los que conocen la ley. Ah, o sea, muy bien. Él se está dirigiendo y está colocándolos en contexto. Hablo a los que conocen la ley. Eso, muy bien. Y hay otro aporte que hace la traducción Reina Valera. ¿Cuál es? Dice que la ley se enseñó, o sea, que el hombre es esclavo de la ley mientras vive, o que la ley se enseñorea del hombre mientras el hombre está vivo, es lo que está diciendo ahí. Bueno, entonces él pone ahí el tinte, ¿no? ¿Para dónde vamos? Pues vamos a mostrar que hay un señorío. Pero hay algo hay una herramienta de introducción que en Reina Valera la ponen, que por ejemplo no está en la versión de Michael. Michael, ¿qué opinas? Ya. ¿Qué diferencia ves entre la versión que tú leíste y la Reina Valera, Michael? Considero que la introducción es la pregunta. Exactamente. Muy bien. Bueno, aunque que mi versión sí tiene pregunta, tal vez yo no hice la entonación de pregunta para que quede claro. Ok, muy bien. Entonces, corregido de paso. Muy bien. Sí, no, yo como escuché sin pregunta, entonces pensé que esa versión Sí. tenía pregunta. Entonces, bueno, muy bien. Una forma de introducir es una pregunta. Por ejemplo, los invito a que vean el canal que tiene, no sé si es solamente Adriana, creo que es solamente ella, si no ella después lo corrige, el canal que ella tiene donde muestra los grupos de estudio, un grupo de estudio en especial que tiene, y allí ella hace una pregunta siempre cuando va a comenzar a hacer el grupo. Y esa pregunta es una pregunta introductoria. Esa pregunta es para, a partir de esa pregunta ya comenzar a abrir el ambiente de lo que se va a predicar. Pablo, entonces acá está dando varios elementos. Está diciendo, acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y también está dando una temporalidad a esa ley, ¿no? Está diciendo que la ley es vigente mientras la persona vive. Muy bien. Entonces vemos que el primer versículo sirve como introducción, es decir, que ya tenemos varios elementos con solo el primer versículo. ¿Qué nos está diciendo? Número 1, está haciendo una pregunta. 2, está indicando que está dirigiéndose a los que conocen la ley. Y 3, está indicando que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. Mientras ese vive. Eso es algo súper interesante. Yo ya estoy aprendiendo. Yo esto nunca lo había visto. Oiga, la ley es vigente solamente mientras vivo. Ya me está generando a mí una pregunta en la cabeza, que no la voy a contestar en este momento, pero ya me queda ahí pendiente.
Entonces, que ¿cómo cuando empalmo esto con que Jesús dijo, yo no los juzgo, los juzgará las palabras de Moisés? Y pues la palabra de Moisés fue la ley. ¿Cómo empalmar eso? ¿O hay que dejar a un lado alguna cosa o algo así? Entonces, pero ya esto me está enseñando a mí mucho. O sea, la ley va hasta la muerte. Hasta ahí se enseñorea de mí. Ya. Chévere. Ya hay una enseñanza. ¿Hasta dónde se enseñorea la ley de nosotros? Hasta la muerte. O sea que el propósito de la ley, habiendo leído ya Romanos 3, ese propósito solamente es válido ¿hasta qué punto? Hasta la muerte. Ya eso nos sirve para predicar un poco, ¿no? Solo con este versículo ya se me ocurrió, gracias porque yo nunca, no había aprendido eso. Yo creo que soy el que más voy a ganar hoy porque yo no he estudiado el texto, ustedes sí lo han estudiado en grupo, yo no lo estudié porque no tenía grupo, entonces, no mentiras, porque están otras cosas, no, no fue por eso, mentiras. Pero yo ya estoy aprendiendo, muy bonito esto. Bueno, muy bien, versículo número 2, ustedes vayan apuntando y al final vamos a generar conclusiones. ¿Listo? Versículo 2 no. Siguiente pregunta. Después del versículo de introducción, ¿qué podemos destacar en este versículo, en esa porción? Después de la introducción, ¿qué destaca? ¿Qué salta a la luz? ¿Qué herramienta usa el texto? Juan David. ¿Yo o hay otro Juan David en línea? Solo estás tú. Ok. ¿Me repite la pregunta? Después de del versículo de introducción, o después de la introducción, ¿qué salta a la vista dentro de la porción para ti? Ya Pablo recurrió a una pregunta, a una introducción. Ahora, ¿qué salta a la vista? ¿Qué hace de luz? De un ejemplo que es el de la mujer casada, para hacer el ejemplo de que la ley solamente es vigente mientras el esposo está vivo y hacer la comparación con la ley. Eso es la herramienta que utiliza Pablo en ese momento, que son los Muy bien. versículos 2 hasta el 3. ¿Hasta cuál? Hasta el 3. Hasta el 3. Muy bien. Entonces, fíjense que ahora después de la introducción, Pablo está haciendo una ilustración o un ejemplo o un símbolo, una imagen. Está dando luces para poder entender algo. Entonces, muy bien. ¿Qué desarrollo tiene ese ejemplo, Juan David? No, Juan David no. Es que Jimena Niño iba a decir. Lina Jimena Niño. Hola, Paz. ¿Me repites la pregunta? Me cogí infraganti. O sea que... ¿Qué elementos ves en esa ilustración, en ese ejemplo? Ok. La ley. Sí, la ley. La ley. Okay. Entonces, Lina, una pregunta. El versículo 1, o mejor, la introducción, muestra que Pablo va a hablar acerca de ¿qué? De la ley. De la ley. Si la ley es de lo que él va a hablar, en el ejemplo, una de las imágenes que va a utilizar es la ley. No. No puede ser la ley porque yo no puedo explicar qué son peras mostrando otra pera. Ajá. Tengo que mostrar algo que me ayude a mirar qué es. Entonces, ¿qué elementos se utilizan para ilustrar eso? Ok, bueno, pues entonces sería la mujer casada con Muy el bien, marido. la mujer casada. Bien, ¿qué otra cosa utilizan? ¿La mujer casada y qué más? Y al marido. Y al marido, eso. Sí, eso es lo que veo. Pues en el versículo 2, ¿no? No sé si quieres... Y en el 3, porque en el 3 también continúa el ejemplo. El ejemplo. Ok, entonces habla de la mujer adúltera. ¿La mujer adúltera es otro personaje? No, es la misma mujer.
sino que se les llama adúltera si el marido está con vida y ella está con otro varón o con otro hombre. Bien, muy bien. Entonces, ahora le voy a pedir el favor a Oscar nos explique cómo Pablo está utilizando ese ejemplo para poder, ojo, si usted está leyendo, entiendan eso, si usted está leyendo, ya leyó el versículo 1 y llega hasta el 3, quiere decir que el versículo 2 y 3, con ese ejemplo, tiene una relación con el 1. ¿Cuál es la relación que tiene? Adelante, Oscar. ¿Qué relación tiene? Sí. Pues creía que con lo que dice Pablo, que con relación a la muerte y a la muerte, con relación a que la ley se enseñorea mientras estamos vivos, pero si entra o sea, si la persona muere, pues ya no ejercería ahí el poder de la ley. Ok, ¿y dónde está eso en la ilustración? Cuando dice, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Muy bien, ok. Entonces vamos a mirar qué más podemos aprender de esta ilustración. O mejor, ahora la siguiente persona que vaya a contestar va a identificar, con base en esa ilustración, qué ocurre con el hombre frente a la ley. Entonces, ¿qué se hizo la pastora Marta? ¿Se fue? No, es que me toca hacer unos cambios porque mi madre entra ahorita con Priscila, entonces tengo que salirme del computador, meterme el celular y bueno, ahí Listo. voy. Entonces, ¿pero puedes participar? Sí, Bueno, sí. listo. Entonces, porfa, contéstanos esa pregunta. ¿Qué elementos podemos, teniendo en cuenta que Pablo está hablando acerca de la ley que se enseñorea del hombre, qué podemos aprender con ese ejemplo que él está colocando? Que estaríamos sujetos solamente a la ley mientras el hombre, o sea, si hacemos la relación entre el esposo y la esposa, pues ella va a estar sujeta a él mientras él vive. Entonces nosotros estaríamos sujetos a la ley mientras la ley está, no sé qué palabra usar ahí, mientras la ley... Está vigente. Mientras no viene primero la gracia que, perdón, pero es que sigue vigente, entonces por eso no usaría porque no deja de ser vigente, sino es que viene ahora es como la gracia del Señor, viene es la gracia, aunque ahora me decir, ¿dónde dice? No dice, pero... Eso iba a decir. Entonces nos está explicando, sí, yo sé, entonces lo que está explicando allí es que, no sé cómo... O sea, la ley se enseñorea de nosotros mientras esa ley está viva o está funcionando. Bueno, es que no. Ok, dejémoslo en viva. No sé cómo decir. Bueno, vamos a utilizar este término. Está funcionando. Eso. Listo. ¿Cierto? ¿Qué más? Bueno, está viva, está funcionando. Sí. Entonces, pero en el momento en que esa mujer, perdón, su marido muera, no, perdón, si ella cambiara de ley a otra cosa, por decirlo así, no, sigue que en el sería 2, el ejemplo sigue de en el 2, si ella... Sigue en el 2, ahí vas muy bien, sigue en el 2. Ah, bueno, porque la mujer... Pero ya me perdí. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Ok, entonces ella estaría sujeta a su esposo o a la ley de su esposo mientras él está viviendo. Si ese marido muere, pues ella ya queda libre de esa ley que tenía con él y entonces podría, si fuera el caso, volverse a casar y ya no estaría cometiendo adulterio. Muy bien. Esa es la ilustración, ¿verdad? Esa es la ilustración. Ahora, ¿cómo hacemos para aplicarla entre el hombre y la ley? Entonces sería que la ley ya no se puede enseñorear de nosotros porque la que ya no vive es la ley. ¿Sí? Sí. Y nosotros como esposa, pues ya podemos buscar al otro, porque ya esa ley ya está muerta. Bueno, si me entienden en los mejores términos, ¿no?
Sí, no, no en los mejores No, términos. perdón. En la ilustración, ¿está bien? ¿Está bien? En la ilustración, no, pero es que ya me confundí acá. Y entonces En el ejemplo, pido la ayuda del Marta, en el público. ejemplo, tranquila, en el ejemplo, ¿quién es el marido? En el ejemplo, ¿quién es el marido? La ley. La ley. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. ¿O nosotros? Bueno, Generalízalo más. ¿yo? Sí, tú. General más. No es más específico, sino más general. Yo. No, eso es demasiado específico. Espérame a ver, pastor. Ay, Por la, eso, sí. la pastora Jackie ya lo escribió. Pero yo no sé ni siquiera buscar aquí. No sé cómo se busca. El hombre. Porque Pablo en el versículo 1 está diciendo, la ley se enseñorea del hombre. Entonces ahí él generalizó, no está metiendo ni siquiera a los fariseos ni a la iglesia, sino que ya dijo quién es, el hombre. Ser humano. Ok, vale. Eso, muy bien. Entonces, la ley es el marido y el hombre es la mujer. Ahora lee así el versículo 2, por favor. Porque, perdón, ¿cómo fue que dijo? El hombre es el marido y la mujer, ¿qué? Ay, no, me No. perdí. ¿Cómo me dijo, perdón, pastor? La ley es el marido. Sí. Y el hombre es la mujer. O sea, el hombre estamos hablando de la humanidad. Sí, la humanidad es la mujer. Sí. O sea que la ley se enseñorea de la humanidad, del hombre. Así que ahora lee, por favor, el versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Eso, pero ahora léelo traduciéndolo, en que la mujer es la humanidad y la ley es el esposo. Léelo. Porque la mujer es, porque la humanidad está sujeta por el hombre, por la ley, perdón, no, ay no, yo me Por la volví ley. mucho, pastor. No. Porque la humanidad está sujeta por la ley, está sujeta a la ley mientras Por la está ley. viva. Sí. ¿Sí? Pero si ésta vive, pero si esta la muere, humanidad queda libre. Perdón. Pero si la ley muere, si esta muere, ella queda libre. O sea, la humanidad queda libre de la ley de la ley. De la ley, ¿sí? Muy bien, eso es, ya listo. Entonces ya entendimos la ilustración. Quiere decir que según esa ilustración, la ley puede morir en un hombre. O sea, puede dejar de funcionar, como tú dijiste, de ejercerse, perdón por esa palabra, deja de ejercer sobre el hombre, ¿de acuerdo? Versículo número 3. ¿Cómo dice el versículo número 3, pastora O Jacqueline? enseñorearse. De enseñorearse, gracias, sí señora. Versículo 3 dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, ya no será adúltera. No será adúltera. Muy bien, lo mismo, pastora Jackie, traducción. Bueno, o sea que si en vida de la humanidad, o sí, así con lo mismo. Sí. Pero recuerda que el marido es la ley. Sí, perdón. Sí, o sea que si en vida de esta ley, así que si en vida de esta ley se uniere a otro varón, ahí sí se continúa el otro varón, será llamado adúltera. Pero si la ley muriere, entonces es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otra ley, no será adúltera. ¿Listo? Súper fácil. Sí, está muy bien. Quiere decir que Pablo está indicando que no podemos ser libres de la ley. Si estamos atados a una ley. Si estamos sujetos a una,
y mientras, a ver, yo lo entiendo así, si me permite, si yo estoy sujeta a la ley, o sea, si yo vivo bajo esa ley y voy a tomar otra ley, es donde estoy cometiendo adulterio, ¿es así? Pero si esa ley muere en mí, o sea, si ya no vivo bajo esa ley, ya soy libre para aceptar una ley superior en mi vida, que es la libertad, que es Muy mejor. bien. Sí, señora. Sí, Ah, está bueno. bien. Solo que hasta ahora no ha hablado cuál es la otra ley. Entonces, con esto, ¿qué Aquí podemos? sí, de la libertad, porque es libre, queda libre para Ajá, casarse. muy bien. Eso, Ok. queda libre. Entonces, Pablo, fíjense que solamente con esos 3 versículos, pues ya aprendimos un montón acerca de la ley. Aprendimos que la humanidad está sujeta a la ley. Aprendimos que no es posible unirse a otra ley hasta que esa ley no muera, hasta que esa ley no tenga un fin. Y hablando en cuanto a los elementos que hemos venido trabajando, este texto tiene una introducción y luego tiene una ilustración. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo adicional al versículo 2 y 3 antes de avanzar? Pastora Rocío. Adelante, Rochico. Perdón, yo tengo una pregunta porque quiero tenerlo claro, porque es que esta parte de Romanos, quiero hacer una pregunta y es, ¿en qué momento la ley muere en nosotros? ¿O muere? ¿En qué momento la ley muere? Ok. Bueno, Adriana levantó la mano, sin embargo, antes ¿No? Ah, bueno, ok. Entonces, no te puedo contestar porque quiero dar la oportunidad si el texto contesta eso. Entonces, pero tu pregunta, más bien la voy a aprovechar es para lo siguiente. Cuando uno está preparando el versículo, cuando uno está preparando la prédica o el texto, ese tipo de preguntas que acabo de hacer, Rocío, ¿para qué nos sirve? Para entender que mientras yo esté predicando, es posible que los oyentes se formulen esa misma pregunta. Entonces usted apúntela a un ladito de la hoja y al terminar la predicación tiene que mirar si la contestó. Si no contestó esa pregunta, pues puede que la predica le quede coja. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me ha pasado a veces. Termino un grupo de estudio, una prédica, y al último me dicen, oiga, pero no nos contestó esta pregunta. Y yo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa pregunta que acabo de hacer, Rocío, implica que es imperante, obligatorio contestar esa pregunta durante la predicación. Por ejemplo, el domingo que yo prediqué allá en Usme, yo desarrollé la prédica de esa forma. Bueno, pero aquí dice que llegó el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Entonces expliqué qué era el reino de los cielos. Y luego llegué a una palabra en donde quedaba sin resolver. Y tenemos que resolver eso, porque si no, la gente se va con ideas que no sirven de nada. Los psicólogos le llaman a esas ideas cajas negras, o sea, cosas que uno no explica, pero se las lleva en la cabeza como significados. Entonces la pregunta de Rocío es muy importante, porque si la persona no sabe cómo morir a esa ley, pues va a seguir esclava de la ley. Va a seguir esclava. Entonces es muy importante esa pregunta. Muy bien. Consuelo, ahora después de haber visto la introducción y esta ilustración, ¿qué más elementos encontraste o encontraron en su equipo en esta porción? Pues básicamente la que han comentado y es lo que usa Pablo y es poder hacer bueno, pues lo que hizo que es con otras palabras, con un ejemplo, poder explicar lo que él quiere que entendamos. Ok, muy bien. Consuelo, una pregunta. ¿Esto es un discurso o es una narración? Es un discurso. ¿Cuál es el propósito de un discurso? Que haya una acción, que se tome una medida con relación a lo que la persona está expresando, que haya un resultado, no sea solamente escuchar y ya. Muy bien. Muy bien. Ok. Y el discurso ya tiene un propósito planteado, ¿no? Eso es algo importante. Es decir, que cuando yo encuentro el discurso en el texto bíblico, ya no tengo que mirar, ve, ¿cuál será el significado de esto? No, ya está ahí.
Y aquí está clarísimo porque ya lo dijo desde el inicio Pablo. Muy bien. Versículo 4 y 5, vamos a leerlo. Le voy a pedir el favor a don Guillermo que lo lea, por favor. Versículo 4 y 5. Entonces dice, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Dice así, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y el 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Muy bien. Gracias, don Guillermo. Pregunto a Yamile. Yamile, ¿qué podemos destacar en esos dos versículos? Bueno, del 4, que ahí está diciendo que mediante Cristo, pues ya hemos muerto a la ley. Porque Cristo pues resucitó de los muertos, entonces es decir que ahora pasamos a estar bajo, o sea, bajo esa obediencia, bajo esa sujeción. ¿Para qué? Dice para que llevemos frutos para Dios. Eso es lo que entiendo del 4. Y del 5 dice que mientras estábamos en la carne, o sea, todo el pecado, todo lo que hacíamos nosotros, todo lo que todas las pasiones eran por la ley y eran los que obraban en nuestros miembros y el fruto que se daba era muerte. Es decir, que ahora siendo esposos de Cristo por su resurrección, pues damos frutos para Dios y antes cuando estábamos bajo la ley, bajo esas pasiones pecaminosas, dábamos frutos para muerte. Muy bien, Yamile, gracias. Gracias. Entonces, Yamile está destacando el fruto. Eso es lo que más destacó Yamile. El fruto. Fruto para Dios y fruto para muerte. Vamos a tener allí esa parte para profundizarla en un momento. Quisiera saber si, Marcela, encuentras algo más en el versículo 4 y 5, algo más que quieras adicionar a lo que ya dijo Yamile, algo más que quieras destacar. Sí, vimos también ahí que el Señor nos estaba dando ahí, o sea, ahí nos estaban enseñando, Pablo, de que ya no estábamos sujetos a la ley, algo para rescatar de ahí, porque ya Cristo pues murió y resucitó para que nosotros resucitemos juntamente con Él. Sí, o sea, ya no estábamos sujetos a la ley, es sobre todo lo que está diciendo allí. Muy bien, entonces, Marcela, hago la misma pregunta que formuló hace un momento Rocío. ¿Cómo morimos a la ley? Cuando resucitamos, ahí dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, en el momento que creemos en la resurrección de Cristo. Bueno, pero antes de la resurrección, pensemos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasó con el cuerpo de Cristo? Murió. Muy bien, Pau. Murió. ¿Y qué más pasó con el cuerpo de Cristo? ¿Por qué murió? Háblanos un poquito más, desarrolla ese murió. ¿Yo? Pues murió por el pago de nuestros pecados. Ok, Marcela, muy bien, muy bien. Murió por el pago de nuestros pecados. Luego, entonces, pregunto a Paola, dice que habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo le explicarías eso al niño de la escuela dominical allá de Montería? Eso no se los sé explicar. Bueno, entonces, ¿cómo se lo No, explicarías pastor. a tu esposo? Aquí está escuchando. Alex, Dice un así, abrazo. está la cámara. Dale. Bueno, yo lo que estoy viendo aquí, pastor, es que Pablo está diciendo que ustedes
ustedes, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, cuando ustedes empiezan a creer en la muerte de Jesús, ustedes ya mueren a la ley, mueren a ese primer marido que tenían, que era la ley. Ahora se van a unir al otro marido que es Cristo. Lo entiendo así. Muy bien, sí, muy bien, Pau, muy bien, muy bien, muy bien. Pero mira que con eso que tú acabaste de decir, me hiciste caer en cuenta en algo. Y gracias, de verdad. Muchas gracias. ¿Qué es necesario para ser libre de un marido? Que el marido muera. Que el marido muera. Muy bien. Y entonces dice, así que si versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea que ¿qué ocurrió en la muerte de Cristo? Murió. ¿Quién? Porque murió. Cristo cumplió toda la ley. La ley. La ley. Cristo se cumplió toda la ley. Entonces murió Cristo y a la vez muere la ley. La ley. Murió Cristo y la ley. O sea que de alguna manera, sí, muy bonito, porque en Hebreos dice que lo que nos separa de Dios es el cuerpo de Cristo. Y aquí nos están explicando, perdón que haga este paréntesis, y aquí nos están explicando que mientras la ley esté vigente, yo no me puedo unir a Dios. Es decir, que era necesaria la ley para que, estando luego el cuerpo de Cristo, nosotros nos pudiéramos acercar a Dios. Muy bonito. Gracias. Yo estoy seguro que si hubiera estudiado esto solo no encuentro todo esto. Yo como que voy a hacer un grupo para que me ayuden a estudiar lo que va a predicar el domingo, por favor. Bueno, no, muy chévere. Entonces, Pastora Rocío, ¿cómo se muere a la ley? No, pues fue muy bonito. Pues estaba mirando mediante la muerte de Cristo porque estaba viéndolo así, porque la ley me muestra el pecado, pues soy pecadora y Cristo murió por mí, por mis pecados, entonces ahí muere la ley. Muy bien, muy bonito, sí señora. Y Lo acabas tan de decir de una bonito, no manera lo muy había visto, sencilla. yo no lo había visto así. Muy bien. Bueno, Samuel está levantando la mano. A ver, Samuel. Quería leer en la versión Nueva Traducción Viviente, el versículo 4. Que dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Bueno, esa última parte sí está ahí rara. Chévere, chévere, muy bien. Con esa versión me hiciste pensar en Romanos, que también dice que si nos bautizamos en Cristo Jesús, hemos muerto juntamente con Él. O sea que, bueno, ahí dice tan chévere, ¿no? Cuando uno entiende un texto, comienza a hilarse todos los demás versículos, es muy bonito. Bueno, muy bien. Gracias, Samuel. Gracias por haber leído esa versión. Pero ahora pasemos al punto de, no está tan mal, ya le doy la palabra a Adriana, no está tan mal, Samuel, el punto de las acciones. ¿Por qué? Porque nosotros, claro, yo sé que nosotros tenemos como un preaviso o una predisposición a hablar que el Evangelio es algo de accionar, de conducta. Pero yo quiero dejar algo claro. Aunque el propósito del Evangelio no es la conducta, el Evangelio en mí sí transforma conducta. Eso es algo innegable. O sea, eso no lo podemos negar. Y aunque la conducta no me salva, mi conducta sí me puede hacer perder. La conducta no tiene el poder de salvar, pero sí puede llegar a hacerme perder. Y eso ténganlo claro. Segundo, el hecho de que hayan traducido como acciones justas no está mal, porque en Apocalipsis dice, y estas son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles? En Efesios dice, las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Entonces, está muy bien esa traducción. No hay nada ahí malicioso, está chévere. Adelante, Adriana. Yo estoy
creo que estoy un poco perdida porque yo no entiendo aquí que la ley haya muerto. Yo lo que entiendo es que yo morí a la ley, no que murió la ley. Porque en Reina Valera dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. O sea, quien murió fue el hombre a la ley, en el Sí, momento en que se une a Cristo. Y dice, incluso en el versículo 6 lo ratifica. Ahora, ¿y cómo morimos a la ley? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. O sea, morir a la ley implica renunciar o morir a las acciones pecaminosas. Tengo una traducción que lo dice así. Así sucede también con ustedes, hermanos míos. Por estar unidos a Cristo, están muertos para la ley. Y esto es a fin de que ahora estén unidos a aquel que resucitó de entre los muertos para producir buenos frutos para Dios. Cuando vivíamos de acuerdo con nuestra naturaleza pecaminosa, los deseos pecaminosos actuaban en nosotros, estimulados por la ley. Lo que producía en nosotros era muerte. Entonces, yo no entiendo cómo llegaron ustedes a la conclusión de que la ley había muerto. ok, muy No sé bien. si puede estar equivocada, pero eso es lo que yo estoy viendo de la lectura. No, está bien la pregunta. Entonces pregunta, ¿hemos llegado a la conclusión que la ley murió? Si me estás haciendo la No, no pregunta a muere. mí, No, por estoy la... haciendo No, la la abierta. ley no muere. Esa No, no muere la ley. no fue la conclusión. No, esa no fue la Exacto. conclusión. Entonces la Que ley, nosotros morimos esa ley cuando Cristo murió, pero la ley no muere. No muere. entonces, estamos diciendo, voy a hacer una recapitulación, estamos diciendo que vemos que la ley muere cuando Cristo muere en la cruz, pero no que muere, o sea, que muere ¿para quién? Para el que está creyendo en Cristo, es decir, yo ya soy libre de la ley, ya yo no estoy, ya la ley no se puede enseñorear de mí. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz. ¿En quién es efectivo? En el que está en Cristo Jesús. Por eso dice eso. Bueno, gracias por haber hecho la pregunta, Adriana, porque no me dejas pasar de largo esto que iba a decir. Dice el versículo 4 y comienza con una introducción que dice, así también vosotros, o sea, es necesaria la ilustración para poder entender lo que él va a decir ahora. Así también vosotros, hermanos míos, cuando él dice hermanos míos, él está hablando de un grupo de gente específico. No está hablándole a la familia de Pablo, no le está hablando a los hijos de la mamita de él, no. Está hablándole a los que están confesando esa misma fe. Así que gracias, Adriana, porque casi dejo pasar eso. Quiere decir que habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, bien, aclarada la duda, Adriana, gracias. Gracias por la pregunta. Muy bien. Cuando estamos en un grupo de estudio, o bueno, por lo menos una práctica que yo tengo, y alguien hace una pregunta, yo la tengo muy en cuenta porque siempre creo que cuando alguien tiene una pregunta, alguien más la tiene. Es decir, que ese que está hablando es vocero de varios. Siempre lo he creído. Y puede que haya momentos donde no, pero gracias a eso, son muchas las veces que las personas dicen, uy, menos mal tal preguntó porque yo tenía esa misma duda, sino que a mí me daba pena, o bueno, por alguna cosa no preguntar. Entonces, bien, muy bien. Bueno, antes de pasar al versículo 5, quisiera saber si alguien quiere ahondar algo más del versículo 4, algo que hayan descubierto mientras estuvieron estudiando con sus compañeros de los elementos. Pasajes puentes, pasajes de transición, palabras claves, palabras gancho, alguna cosa de eso. Perdón. Sí, señora. Es que referente al versículo 4 y también con la traducción de Samuel, en Reina Valera termina diciendo que si nosotros somos del otro, o sea, a fin de que llevemos mucho fruto para Dios, o sea, si ya somos de Cristo vamos a llevar mucho fruto. Y ese fruto no se traduce tanto, como decías tú, en la parte conductual, sino llevar el fruto para Dios es ganar mucha gente para Cristo, o sea, hacer esas obras justas que dice Efesios.
Y para mí es clave también eso, que si somos de Cristo, llevamos fruto. ¿Cómo se muestra el cristiano? Para mí, no sé, de pronto estoy equivocada, de que realmente ya murió a la ley y ahora está en Cristo, pues con el fruto que da. Y es unido a la enseñanza del lunes que tú dabas. Si nosotros tenemos a Cristo y no hablamos de Cristo, ya morimos a la ley y ahora somos de Él, tenemos que dar fruto. ¿Cómo? Pues hablando del Evangelio, hablando de Cristo, eso es consecuencia de haber muerto a la ley y estar vivos en Cristo, ¿no? Muy bien. Hay algo que quiero allí ampliar de lo que acaba de decir la pastora Jacqueline, es el tema del fruto. A veces enmarcamos que la Biblia cuando habla de fruto para Dios solamente habla de hacer discípulos. Pero solamente voy a hacer una acotación de un versículo, pero pues después pueden ustedes estudiar de manera personal para ahondarlo más. Por ejemplo, otro de los frutos que pide Dios es el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento, por ejemplo, Juan el Bautista dice, ustedes, camada de víboras, deberían dar fruto, y está hablando acerca de arrepentimiento. Así que son varios, o sea, no son varios frutos, no sé cómo decirlo, pero el fruto que Dios pide no es solamente hacer discípulos, sino hacer, bueno, más cosas. Entonces, pensemos en todo eso. Lo que sí les puedo decir es, ahora hago la salvedad al contrario, es que hay personas que les da pereza o no quieren predicar el evangelio. Entonces, haciendo uso de lo que acabé de decir, dicen, pero no es que el fruto no es solamente hacer discípulos, yo también estoy dando otros frutos, yo le sirvo a Juanito, a Juanita, a todo eso, haciendo a un lado la predicación. Pero la predicación, en cuanto a lo que enseña la palabra, es como, la predicación al cristiano es como la acción de respirar al ser humano. O sea, no es algo que, ay, me toca predicar, ¿no? Usted no dice todos los días, se despierte y, ay, ¿verdad que tengo que respirar? Y le comienza a respirar. No, usted respira. Así es la predicación del cristiano, es algo natural. Bueno, muy bien. Don Guillermo levantó la mano. Don Guillermo, adelante. Gracias, pastor. Es que acá en Romanos 7 comienza la introducción con una analogía en cuanto al matrimonio. En el matrimonio, pues el marido es la ley y la mujer es nuestra naturaleza pecaminosa. Si nosotros vemos el versículo 5, pues está diciendo de que pues hay que morir a la ley para, por medio de Jesucristo, obtener otra vez ya la libertad ante la ley, es decir, me caso nuevamente, ya soy viudo y me caso nuevamente, es con Jesucristo. ¿Por qué lo está diciendo Pablo? Porque resulta que la clave está en el capítulo 6. Porque, pues, ¿él por qué habla con esa propiedad? Porque él ya los introdujo a morir a la ley y habla sobre la esclavitud y cómo la esclavitud ya no ejerce a la ley y dice que nosotros somos bautizados por medio de Jesucristo y que hemos resucitado por medio de Jesucristo, morimos a la ley por medio de Jesucristo, porque en la resurrección de Él ya quitó el señorío de la ley. ¿Que la ley es mala? No, la ley es buena, la ley es santa, la ley es justa. Pero entonces en el versículo 6:14 dice así, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ya se despejó y la pregunta que se preguntaba, ¿cómo hacemos para morir a la ley? Y nosotros estamos muriendo a la ley. Es Guillermo Sánchez que muere ante la ley en cuanto a su conocimiento de que por la ley yo conozco el pecado. Y si me dice no codiciarás o no matarás, es por la ley. Y para Pablo fue un impacto saber de que ahora sí sé qué es codiciar o sé qué es matar y que eso me conduce a la muerte. Entonces, él en este momento, en el capítulo 6, está induciendo, enseñando a ellos el morir a ese esposo, morir a esa ley y ser renovados totalmente por medio de la muerte de Jesucristo
y eso me hace apto porque ya el pecado no me hace mella. Al morir al pecado, ya no adultero, ya no fornico, ya no digo mentiras porque morí al pecado. Entonces, eso es lo que quería comentar. Gracias, don Guillermo. Su merced acabó de hacer uso de las 10 cosas que hemos venido desarrollando. Hizo uso de algo. Primero, usó una palabra gancho. ¿Cuál es la palabra que se viene arrastrando desde el contexto inmediatamente anterior, del capítulo 6? La palabra servicio o esclavitud. ¿Sí? En este pasaje se traduce como señorío. ¿Sí? Se está hablando como señorío. Ya ustedes no, la ley se enseñorea de ustedes. Así es como él viene introduciendo esa misma idea. Antes estaba hablando en el capítulo 6 que éramos esclavos de la ley. Y otra cosa que su merced está diciendo es que, claro, con la lectura del capítulo 6, entonces uno ya entiende la intención que tiene Pablo en este versículo 1 al versículo 6 y el por qué está hablando acerca del fruto. ¿Por qué está hablando del fruto? Miren, si nosotros leemos el versículo 22 y 23 del capítulo 6, ¿cómo dice? Por favor, Manuel. Bueno, Manuel no. Entonces, Consuelo, por favor. ¿Del 21 al 23? ¿O 21 y 22? Bueno, sí, del 21 al 23, por favor. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que Pablo lo que está comenzando es a reforzar la condición de aquellos que están creyendo, que ya creen en Jesús. Está indicándoles ello, ¿no? Está diciéndoles, ya ustedes no están sujetos a los deseos de la carne. Ya ustedes murieron a él. Ya ustedes pertenecen a otro. Enviudaron de las obras de la carne. Ya no viven por las obras de la carne. Ya no están sujetos a satisfacer las obras de la carne, porque ustedes ahora ya enviudaron de ella, ya no tienen ningún señorío sobre ustedes. Ustedes ahora pertenecen a Cristo. Versículo 5, ¿qué dice Pastora Rocío, por favor? Si algo tienes el micrófono todavía cerrado. Bueno, sí, señor. Dice, antes vivíamos una vida guiada por deseos perversos porque la ley nos hizo sentir deseos de utilizar el cuerpo para pecar y todo lo que sacábamos con eso era la muerte. ¿Y todo lo que sacábamos qué? Y la ley nos hizo sentir deseos de utilizar el cuerpo para pecar y todo lo que sacábamos con eso era la muerte. ¿Ve? Está curioso esa forma de decir la ley. Otra vez, la ley producía. Dice, voy a volverlo a leer más despacio. Antes vivíamos una vida guiada por deseos perversos porque la ley nos hizo sentir deseos de utilizar el cuerpo para pecar y todo lo que sacábamos con eso era la muerte. Chévere, chévere, chévere. Bueno, esa es otra forma de decir que entre más le digan a usted que no, usted más lo hace. La ley producida era esos deseos de esas obras. Bueno, muy bien, eso es lo que habíamos reforzado ya hace un momento. Bueno, aquí voy a acelerar un poco porque ya se nos acabó el tiempo, así que versículo 6, ¿qué dice Michael, por favor?
Versículo 6. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Qué elemento es que Pablo introduce allí nuevo? De lo que ya venía desarrollando, ¿qué elemento es que introduce nuevo, Mike? Al Espíritu. Muy bien. Muy bien. El Espíritu es el nuevo elemento que lo introduce. ¿Y para qué lo introduce, Michael, según la lectura? Para que nos rija. Pues dice el régimen nuevo, o sea, un nuevo régimen del Espíritu. Ajá. El nuevo régimen del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Exacto. Bueno, acá dice el nuevo poder del Espíritu. Está bien. Porque ese poder entonces quiere decir que no se refiere a poder de seamos poderosos, sino poderes de dominio, de la misma palabra que utiliza Valera, de régimen, de gobierno, de poder sobre nosotros. Entonces está bien, está muy bien. Bueno, entonces ahora le voy a pedir el favor a Yamile, nos hagas una síntesis de los elementos que encontramos. Y si tú tienes más elementos que encontraste con tu equipo de trabajo, pues también los puedes indicar, por favor, de manera breve. Así que adelante, Yamile. Y al finalizar, después de Yamile, Adriana. Entonces, Yamile, tú nos haces la conclusión en cuanto a los elementos que estamos trabajando para hacer los elementos previos a la exégesis, de los que hablamos hoy. Y Adriana, nos haces una síntesis en cuanto a la enseñanza de hoy. Sí, es decir, de lo que es. Son dos cosas que nosotros siempre debemos sacar en este tema, en este tipo de talleres. Entonces, adelante. Terminada Adriana, entonces oramos y posterior a ello les dejo el trabajo que vamos a hacer para hoy y noche. Así que adelante, Yamile, por favor. Bueno, entonces el texto está dividido desde el versículo 1 al 6. El texto nos muestra una introducción que empieza pues hablándonos acerca de que la ley pues ya no se enseñorea del hombre, ya no se enseñorea del hombre, perdón, sí, empieza haciendo una introducción diciendo que primero lo está dirigiendo a personas que conocen la ley y que ya han nacido de nuevo en Jesús, de acuerdo al contexto que traía. Entonces trae una introducción, termina con una conclusión diciendo que pues como ya están libres de la ley, de acuerdo a lo que se ha desarrollado en el texto, ahora están bajo el régimen o el poder del Espíritu y no pues bajo el régimen de la ley. Nos presenta el texto un vocabulario característico, nos habla de la ley, nos habla del pecado, nos habla de enseñorearse, o sea, estar bajo la sujeción o bajo la autoridad primero de la ley y luego pues del Espíritu, nos habla de las obras y nos habla de frutos, como el vocabulario característico que tenemos. Nos muestra una ubicación de tiempo, nos muestra una ubicación sí, de tiempo y ya. Eso sería en cuanto a lo que son los elementos. Ahí estaría también, pues viene trayendo las palabras gancho con respecto al anterior, al capítulo 6, que estaba hablando de, pues que ya han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios por lo que Jesucristo pues hizo en la cruz. O sea, viene haciendo ese gancho del anterior capítulo. Esos son como muy bien, Yamile. Muy bien, muy chévere. Entonces, con base en lo que Yamile acabó de decir, podemos encontrar la siguiente estructura en esta porción. Primero, hay una introducción, versículo número 1, introducción. Segundo, hay una ilustración, versículo 2 al 3. Tercero, del versículo 4 al 5 está la condición actual del que cree en Cristo Jesús. Y números 1, 2, 3. Número 4 está el mandato. ¿Cuál es el mandato? Ahora vivir
dominados por el Espíritu Santo. Esa es la estructura que podríamos hallar. Número 2, está las palabras gancho, las palabras claves o comodines que dijo Yamile, que son la ley, el pecado, señorío o servicio. Y a lo último, que solamente se dice una vez, está la palabra espíritu. Lo que pasa es que esta palabra será gancho, porque recuerden que el capítulo 8 trata de la obra de los que viven bajo el espíritu. O sea que desde aquí ya los enganchó. Es muy chévere, ¿no? Capítulo 8 ya incluso lleva por título Viviendo en el Espíritu, y ya comienza a desarrollar eso. Entonces, muy bien. Chévere esos aportes que hiciste, Yamile. Ahora veamos la enseñanza. Fíjense que son dos cosas diferentes. Uno, la parte técnica, y otra es ya la vivencia, la parte de la enseñanza, que pues es nuestro propósito, ¿no? Cuando nosotros predicamos no le decimos, bueno, mire, hoy la introducción es esta, en la segunda parte de la estructura. No, eso es para nosotros, para poder expresar bien la enseñanza. Ya es. Adelante, Adriana. Pablo está confrontándonos con nuestra esclavitud. Nosotros antes éramos esclavos del pecado y la ley se enseñoreaba de nosotros, la ley nos gobernaba. En este momento, ya cuando nosotros entendemos que Jesús murió por nuestros pecados, Jesús pagó, cumplió la ley, hizo todo el sacrificio que nos hacía a nosotros ahora justos, que nos hace a nosotros ahora justos, y nosotros ya no estamos sujetos a la ley, ya nosotros no somos esclavos de la ley y tampoco somos esclavos del pecado, pero con una condición: tenemos que unirnos al cuerpo de Cristo, tenemos que morir a las obras de la carne y ahora permitir que nuestro gobierno, que nosotros vivamos bajo el Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra, de la ley. Pero para eso es imperante, es importantísimo entender que tenemos que morir a las pasiones pecaminosas, a las pasiones de la carne. No va a haber muerte de la ley en nosotros mientras nosotros sigamos sujetos a las pasiones de la carne. Tenemos que morir a las pasiones de la carne para poder vivir bajo el régimen del Espíritu. Buenísimo, y me hiciste pensar en algo. La introducción de lo que concluiste fue lo que más me gustó. Pablo nos está confrontando en cuanto a, ahora se me olvidó, a mí se me quedó, en cuanto a nuestra esclavitud. Así fue como me quedó en la cabeza, no sé si así lo dijiste. Porque me hizo pensar, Pablo no está, o sea, Pablo habla aquí de la libertad, pero a la final está diciendo, hermano, ¿usted es esclavo de quién? Eso me gustó. Eso me gustó. Eso, muchas gracias, Adriana. Entonces, claro, muy buena la conclusión. O sea, usted debe unirse al cuerpo de Cristo. Chévere como lo dijiste, la ley no muere en mí si yo no me uno al cuerpo de Cristo. Si no muero a esos deseos. O sea, muy chévere. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, última pregunta, porque no se me puede quedar por fuera esta pregunta. Y se la voy a dirigir a Michael. Michael, ¿cómo aplicamos esta enseñanza, ya no en el general de la iglesia, sino a ti en una condición de pastor? ¿Hay alguna diferencia? ¿Podría haber alguna diferencia? ¿O no? Sencillamente lo mismo. O mejor, ¿podría inferir más responsabilidad o alguna responsabilidad adicional el hecho de recibir este mensaje si tú estás en condición de pastor? Pues considero que la posición ya marca gran diferencia. Por ejemplo, un momento cuando Pablo dice que lo sigan, que sean como él, ¿no? Entonces eso una vez me confrontó a mí porque yo decía, ¿cómo que Pablo me está diciendo que sea como él? Yo debo ser como Jesús. Pero uno al que primero ve es, pues en este caso sería a nosotros, ¿no? Y ya con relación a la porción que estudiamos hoy, pues veo que debemos llevar esos frutos, o sea, el resultado que debemos mostrar es los frutos para Dios. Y esos frutos para Dios
guiados bajo el régimen del Espíritu. Entonces, es comenzar a vivir entendiendo que ya mi esposo, o sea, que ya no estoy sujeto como antes a la ley, sino que aunque tengo esa libertad, no es para hacer como yo quiera, sino es bajo un régimen, un nuevo régimen, y es guiado por el Espíritu. Entonces, eso, aunque uno diga como es guiado por el Espíritu, eso también se ve a mis hermanos y se debe ver de cómo yo esté comportándome, eso se debe ver. Entonces, el reto, pues a mí personal, es estar en ese nuevo régimen y obedecerlo, o sea, guiado por ese nuevo régimen y morir al anterior. Ok, muy bien. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por habernos permitido hoy reunir en esta noche. Señor, en Cristo Jesús tú nos has hecho libres del yugo de la ley. Y no es que sea la ley en sí misma, Señor, la que nos produjo la muerte, sino que tú hablaste la ley, tú nos enseñaste la ley para que pudiéramos aprender acerca de nuestra muerte, para que a través de la ley pudiéramos aprender nuestra condición, para que a través de la ley nosotros pudiéramos conocer que estábamos separados de ti, distantes, que ignorábamos el camino, que nos considerábamos buenos, pero a través de la ley tú nos mostraste que no, que éramos esclavos del pecado, que no había forma de podernos acercar a ti. Pero damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo para que muerto en la cruz del Calvario, todo aquel que crea en él es también muerto a la ley. Y nosotros una vez libres de la ley, ahora nos hacemos voluntariamente esclavos tuyos, Señor, a través del nombre que tú le diste a tu Hijo, el nombre de Jesús. Nos hacemos hoy voluntariamente, Señor, esclavos tuyos en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos, Señor, que vengas tú con todo tu poder, con toda tu fuerza, y nos llenes de tu espíritu, y nos gobiernes y nos ayudes. Y si en nosotros hay testarudez, hay dureza, hay terquedad, hay desobediencia, por favor, Señor, ten misericordia y disciplínanos, porque mejor es entrar tuerto, manco, cojo al reino de los cielos, que entrar completo al infierno, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Úsanos. Seamos llevando el fruto de esa santidad que tú nos has dado, que nos has regalado en la sangre de Cristo Jesús. Obra en cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están pastoreando a las personas. Ayúdanos para que nosotros podamos enseñar a las personas que ya no pertenecemos a la muerte, que ahora pertenecemos a Cristo. Ayúdanos, Señor, a que con nuestra propia vida demos testimonio de esa libertad de la muerte, que ya no vivimos para satisfacer los deseos de la carne, sino para satisfacer los deseos del Espíritu. Obra en nosotros, Señor, obra en nosotros. Sabemos que hacemos discípulos es para ti, no para nosotros, pero úsanos como instrumento santo para que las personas te sigan y te conozcan y vean que tú estás vivo y vives en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que la pregunta que hizo Adriana, ¿a quién le sirve usted? Buena esa pregunta, está chévere. Bueno, entonces... Perdón, pastor, el trabajo, dijo que iba a mencionar el trabajo. Sí, señor, ya lo voy a mencionar. Su trabajo es, quisiera decirle que tiene, pero no sería consecuente con lo que Cristo nos ha enseñado. Simplemente a partir de este momento, usted va a comenzar a orar para que de aquí a 8 días, no lo tiene que traer o la tiene que traer, sino que de aquí a 8 días, Dios añada a alguien a su vida o a alguien que no importa que ya lo conozca, para que usted asuma la responsabilidad de enseñarle a llevar la palabra. Esa es la tarea, orar. Señor, dame a alguien que yo le enseñe a llevar la palabra. No a alguien que yo seleccione, sino a alguien que quiera. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios, ayúdame. Yo quiero a alguien. Añade obreros a la mies y yo quiero ayudarte a preparar otra persona. Yo sé que la palabra del Señor dice que no nos hagamos maestros porque Él es el maestro. Yo lo sé.
Pero pues él dijo, vayan y hagan discípulos, y eso se llama discipular. Vayan y fórmenlos, que aprendan a vivir por mis mandatos. Y parte de eso es enseñarles a llevar la palabra, cómo llevarla, cómo enseñarla. Entonces vamos a orar por eso. Una persona que si usted de pronto dice, no, pues yo ya le estoy enseñando como a 5. Bueno, muy bien, pero de hoy en 8, que Dios le añada unita más. Unita más. ¿Sí? Unita más. Una más. Pero si usted llega y dice, uy, imagínese que Dios no me regaló una, sino me regaló 10 y estoy asustado. No, no se preocupe, que si Dios se las puso es porque esas 10 usted las puede ayudar. Entonces no se afane. Pero que esa sea su tarea. Así que a orar todos unos por otros para que hoy en 8 lo podamos hacer. ¿Bien? Hoy en 8, así que hoy en 8 ya sabe cuál es el comienzo. Todos comenzamos a contar, sí, 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 sí. Porque de esa forma, miren, el mandato no es solamente anunciar a Cristo, sino es formar discípulos. Y debemos asumir esa responsabilidad. Debemos formar discípulos. Y los discípulos, mire, predicar no genera tantas lágrimas, pero formar discípulos, las mujeres lo pueden explicar con los dolores de parto. Formar discípulos es más chévere. Entonces, bueno, un gustazo haberlos visto, los amo. Cuando les digo los amo no es de cliché, de verdad los amo. Gracias por dar la vida, de verdad gracias por dar la vida. Ya saben, pueden invitar más personas, que el Señor les bendiga y nos vemos en 8 días si el Señor nos da vida. Amén, bendiciones. Gracias, Chao. Gracias, Pastor. Todos, Ami, chao, pastor, gracias, chao a todos. Chao, Dios los bendiga. Dios los bendiga inmensamente. Gracias, bendiciones para todos.